Hola y bienvenido, todos, su conferencia de hoy. Estoy emocionado de tenerlos a todos aquí mientras exploramos un tema cautivador y a menudo poco apreciado, la importancia del aprendizaje de la mitología. Primero, consideremos lo que entendemos por mitología. En su núcleo, la mitología, una colección de mitos e historias tradicionales que han transmitido generaciones. Estas historias a menudo explican los fenómenos, iluminan las experiencias humanas y encapsulan los valores y creencias de una cultura. En esta presentación profundizaremos en los roles multifacéticos que la mitología juega en nuestras vidas. Usted podría estar preguntándose por qué nos tomamos tiempo para estudiar la mitología en un mundo de modernización rápidamente. La respuesta está en las profundas ideas de tesis que nos ofrecen sobre nosotros mismos y nuestra sociedad. A medida que nos aventuramos a través de la conferencia, cantamos cómo la mitología influye en varios aspectos de nuestras vidas, desde el arte y la literatura hasta la psicología y la educación. Mitos a nuestra comprensión de la moralidad, la identidad y la experiencia humana. Estos ayudan a dar forma a las normas culturales y proporcionan un rico tapiz de historias que resuenan a través del espacio del tiempo. A lo largo de esta presentación, exploraremos varios temas relacionados con la mitología, incluyendo la impatición, su papel en la conformación de la identidad cultural y su relevancia en la sociedad moderna. También abordaremos cómo la mitología continúa evolucionando y adaptándose en contextos contemporáneos en el cambio del mundo que nos rodea. Los invito a participar en toda esta conferencia. Piensen sus propias experiencias con la mitología, ya sea a través de historias, películas u otras expresiones culturales. Considere cómo estas narrativas influyen en sus perspectivas y valores. En resumen, esta presentación pretende iluminar el poder perdurable de la mitología y animarnos a todos a reconocer la relevancia en nuestras vidas de hoy. Con este viaje juntos y sumérjase en el mundo de la mitología. Este canal estará dedicado a diversos temas académicos como filosofía, literatura, historia, retórica, idiomas, matemáticas y ciencias. La idea es fomentar el aprendizaje en todos los temas que le den a los estudiantes una educación bien redondeada. Acompáñame mientras doy conferencias sobre estos temas interesantes y más. Los libros electrónicos y audiolibros gratuitos están disponibles para cada conferencia. Descargar libros electrónicos gratuitos y audiolibros para cada conferencia en https://shop.leslie.k. Estamos comprometidos a proporcionar estas conferencias completamente gratis. Si los encuentra valiosos y quiere ayudarnos a continuar con nuestra misión, por favor considere hacer una donación única en https://shop.leslie.k/cofe o suscripción de soporte mensual a partir de solo $2 https://shop.leslie.k/l/zmvoz. Como fuentes primarias, los mitos ofrecen una visión directa de los procesos de pensamiento, las prácticas culturales y las estructuras sociales de los pueblos antiguos. No son meros cuentos folclóricos o historias fantásticas, en cambio, encapsulan realidades históricas y paradigmas culturales de su tiempo. El examen de los mitos permite a los eruditos reconstruir aspectos de la vida, incluyendo creencias religiosas. Los mitos a menudo personifican a los seres divinos y articulan la relación entre los humanos y lo divino. Ofrecen una lente en cómo las comunidades entendían la espiritualidad y lo sagrado. Estructuras sociales. Los mitos pueden arrojar luz sobre las jerarquías familiares, los roles de género y la dinámica de poder dentro de una sociedad. Por ejemplo, los roles y representaciones de dioses y diosas frecuentemente se hacen eco de las expectativas y normas de la sociedad. Valores culturales a través de narrativas y personajes arquetípices. Los mitos reflejan los valores apreciados por una cultura, como la valentía, el honor y la lealtad. Uno de los propósitos principales de la mitología es dar explicaciones sobre los orígenes del universo y de la vida misma. Muchas culturas tienen mitos de creación que explican cómo surgió el mundo. Por ejemplo, el mesopotámico Enuma Elish describe la creación del mundo de aguas caóticas, ilustrando ideas antiguas sobre el orden y el caos.
Los mitos frecuentemente intentan describir eventos naturales. Los truenos, los terremotos y las estaciones cambiantes podrían atribuirse a las acciones de dioses o criaturas míticas. Por ejemplo, en la antigua mitología griega, el dios Zeus se asoció con truenos y se creía que controlaba las tormentas. Tales historias reflejan los primeros intentos de dar sentido a fenómenos que de otra manera eran inexplicables. Históricamente, los mitos han desempeñado un papel crucial en la configuración de los marcos morales y éticos de las sociedades. Proporcionaban narrativas que enseñaban lecciones sobre comportamiento y consecuencias. Lecciones y parábolas. Muchos mitos incluyen lecciones morales que sirven como cuentos de advertencia. La historia de Icarus, que voló demasiado cerca del sol a pesar de las advertencias, simboliza el peligro de la arrogancia y la importancia de la temperanza. Comunidad y pertenencia. Los mitos a menudo refuerzan la importancia de la identidad comunitaria y colectiva. Expresan valores e ideologías compartidas que ayudan a unir a los individuos en una sociedad. En su núcleo, los mitos sirven como el marco narrativo a través del cual las culturas comunican sus ideas fundamentales. Son poderosos vasos de tradición, ilustrando cómo la gente entiende su existencia en relación entre sí y con el universo. Los mitos deben ser examinados dentro de su contexto cultural, que incluye los factores históricos, sociales y ambientales que los dieron forma. Cada mito refleja no solo la imaginación de sus creadores, sino también las experiencias y luchas colectivas de su comunidad. Considere la mitología griega, que ofrece un rico tapiz de historias que resaltan los valores y creencias de la antigua sociedad griega. Honor y valentía. Estos valores son primordiales en muchos mitos griegos. Héroes como Aquiles y Odiseo ejemplifican los ideales de fuerza, valor y lealtad. Sus viajes a menudo implican búsquedas que ponen a prueba su coraje y determinación, reflejando el aprecio de la sociedad por los hechos heroicos. Consecuencias de hubris. Los mitos griegos sirven como cuentos cautelosos sobre los peligros de la arrogancia, orgullo excesivo. Personajes como King Creon e Icarus demuestran la potencial caída que sigue a la arrogancia y la falta de reconocimiento de las limitaciones de uno. Al mostrar estas consecuencias, los mitos griegos imparten lecciones morales a su público, enfatizando la necesidad de humildad y autoconciencia. Los mitos también proporcionan una visión de cómo las diferentes culturas interpretan el cosmos y el papel de la humanidad dentro de ella. En muchas culturas, los mitos reflejan la creencia en un panteón de dioses que influyen en los asuntos humanos. Por ejemplo, en la mitología hindú, deidades como Vishnu y Shiva representan diferentes aspectos de la cosmología y la moralidad, influyendo en cómo las comunidades entienden las preguntas y el propósito existenciales. Los mitos a menudo ilustran las luchas entre el bien y el mal, el caos y el orden, reflejando la experiencia humana. Las pruebas y tribulaciones que enfrentan los personajes mitológicos pueden simbolizar los desafíos muy reales que soportan las sociedades. La influencia de la mitología va más allá de la literatura y la narración, moldea profundamente el arte y las normas sociales dentro de una cultura. Los temas y personajes de la mitología han inspirado innumerables obras de arte, desde antiguas esculturas hasta películas modernas. La representación visual de los mitos comunica valores y creencias culturales, permitiendo a las sociedades transmitir ideas complejas a través de imágenes y símbolos. Los mitos pueden servir para reforzar las normas sociales y los códigos morales. Articulan las expectativas de una sociedad con respecto al comportamiento, las relaciones y la justicia. Por ejemplo, las historias de los dioses en la mitología nórdica refuerzan valores comunitarios como el honor, la lealtad y la resiliencia frente a la adversidad. Andamos más profundamente en los conceptos de temas atemporal, tradición oral y entretenimiento y escapismo en cuanto se relacionan con la mitología. Cada uno de estos elementos contribuye al impacto y relevancia perdurable de las historias mitológicas a través de culturas y generaciones.
Las historias mitológicas a menudo profundizan en experiencias humanas y emociones fundamentales, explorando temas atemporal que resuenan a través de culturas y épocas. Los mitos frecuentemente exploran el amor romántico, los lazos familiares y las complejidades de las relaciones. Por ejemplo, la épica Historia de amor de Orfeo y Eurídice de la mitología griega destaca las longitudes que uno podría ir por amor, pero también las trágicas consecuencias de la pérdida. Este tema del amor, alegre y doloroso, resuena a través de innumerables culturas. Muchos mitos tratan del tema de la pérdida, ya sea a través de la muerte de un héroe, la partida de un ser querido o la pérdida de inocencia. El mito sumerio del descenso de Inanna al inframundo es una poderosa narrativa sobre la pérdida y sus profundos efectos sobre la vida y la muerte, reflejando el miedo humano compartido de perder lo que apreciamos. Los mitos suelen celebrar el coraje y el valor frente a la adversidad. Héroes como Hércules y Beowulf ejecutan la valentía mientras se enfrentan a formidables enemigos y emprenden tareas desaterradoras, inspirando al público a aceptar la resiliencia en sus propias vidas. El tema del sacrificio es prominente en muchos mitos, donde los personajes renuncian a algo valioso para un bien mayor. Este tema se ve en la historia de Prometeo, que desafía a los dioses para traer fuego a la humanidad, soportando un gran castigo por su desinterés. Tales narrativas impulsan la reflexión sobre el significado del sacrificio y sus implicaciones morales. Estos temas universales forjan conexiones entre culturas, permitiendo que las historias mitológicas resuenen profundamente con diversos públicos. Independientemente de sus orígenes, abordan aspectos fundamentales de la experiencia humana, haciéndolos eternamente relevantes. La tradición oral jugó un papel crucial en la preservación y transmisión de las historias mitológicas. Antes del advenimiento del lenguaje escrito, las sociedades se basaban en contar historias para transmitir sus narrativas culturales, valores e historia. Las historias mitológicas transmitían un sentido de comunidad e identidad compartida. A medida que se transmitían a través de generaciones, fomentaban lazos entre los miembros de la comunidad y reforzaban una memoria colectiva del patrimonio cultural. Esta tradición oral permitió a las sociedades mantener la continuidad de sus valores y creencias. La narración oral es inherentemente adaptable, permitiendo que las narrativas evolucionen con el tiempo. A medida que se relataban, se podían modificar historias para reflejar contextos culturales cambiantes, lecciones morales o nuevas realidades sociales. Esta flexibilidad ayudó a que los mitos siguieran siendo relevantes a pesar de las transformaciones dentro de la sociedad. La narración oral es a menudo una experiencia comunitaria que involucra aspectos de rendimiento como ritmos, cánticos y gestos. Tales presentaciones cautivaron al público y alentaron la participación activa, mejorando así el impacto emocional de las historias y profundizando su conexión con los oyentes. Aparte de su significado moral y cultural, los cuentos mitológicos sirvieron como una forma de entretenimiento y escapismo, ofreciendo al público una ruptura de su vida cotidiana. Las historias mitológicas a menudo transportan al público a mundos fantásticos llenos de dios, monstruos y aventuras extraordinarias. Este escape al reino de lo imaginativo permite a oyentes o lectores interactuar con temas de aventura y heroísmo que elevan sus espíritus e imaginación. Reflexión de la realidad. Si bien los mitos proveen escapismo, también sirven como reflejo de las realidades sociales y las luchas humanas. El público puede encontrar consuelo al ver sus desafíos dramatizados en contextos mitológicos, permitiéndoles confrontar y procesar sus experiencias indirectamente. La mitología ha inspirado innumerables formas de expresión artística desde la literatura y el teatro hasta las artes visuales y los medios modernos. Estas adaptaciones e interpretaciones de historias mitológicas siguen involucrando y entreteniendo al público contemporáneo, manteniendo vivas las narrativas antiguas a través de nuevos medios creativos. Vamos a centrarnos en tres arquetipos prominentes del viaje de héroes: la figura trickster y el mentor sabio.
Cada uno de estos arquetipos no solo encapsula patrones significativos de experiencia humana, sino que también conserva una poderosa resonancia en la cultura contemporánea y el desarrollo personal. Theros Journey, una estructura narrativa identificada por el académico Joseph Campbell, es un marco atemporal que describe la búsqueda transformadora emprendida por un héroe. Este arquetipo es ejecutado por figuras como Hércules, Odiseus e incontables otras en el mito y la literatura. El viaje de héroes típicamente incluye etapas como la llamada a la aventura, enfrentar desafíos, recibir ayuda de aliados y finalmente volver a casa transformado. Este viaje cíclico enfatiza el crecimiento personal, la resiliencia y la búsqueda de la identidad. El viaje de los héroes sigue resonando en la narración contemporánea a través de películas, novelas y narrativas personales. Personajes como Katniss Everdeen de The Hunger Games y Harry Potter encarnan las luchas y triunfos del héroe arquetípico. Estas historias invitan al público a reflexionar sobre sus propios desafíos y aspiraciones, inspirándolos a emprender sus caminos de crecimiento y autodescubrimiento. Mientras los individuos navegan sus propios viajes, ya sea en el desarrollo profesional, las relaciones personales o la superación de las adversidades. El viaje de los héroes sirve como recordatorio de que la transformación se logra a menudo a través de la perseverancia y la autorreflexión. El arquetipo refuerza la idea de que todo el mundo tiene el potencial de ser un héroe por derecho propio. El trickster es una figura multifacética que se encuentra en muchas tradiciones mitológicas, incluyendo a Loki en la mitología nórdica y a Nasi en el folclore de África Occidental. Este arquetipo a menudo encarna astucia, ingenioso y la capacidad de desafiar las normas sociales. Los trucos interrumpen las convenciones, cuestionan la autoridad y exponen la hipocresía. A menudo utilizan el humor y la astucia para navegar por los desafíos, destacando los defectos humanos y los absurdos sociales. Su naturaleza lúgubre invita al público a mirar más allá de la superficie y reflexionar críticamente sobre las normas establecidas. En el mundo actual, las figuras de trickster se pueden ver en diversas formas de medios, desde la sátira en la literatura y el cine hasta comediantes que desafían las expectativas sociales. Figuras como el Joker en la franquicia de Batman ejemplifican la compleja naturaleza del trickster, desdibujando las líneas entre héroe y villano mientras proporciona comentarios críticos sobre la sociedad. La presencia de tricksters nos recuerda la importancia de cuestionar la autoridad y el statu quo. Su capacidad para interrumpir los sistemas fomenta la creatividad y la innovación, instando a los individuos a pensar fuera de los marcos establecidos. En un mundo que cambia rápidamente, esta relevancia de arquetipos se subraya por la necesidad de adaptabilidad, humor y resiliencia. El sabio mentor es un arquetipo crucial en la mitología y la narración que representa la guía y el conocimiento. Este personaje a menudo aparece en momentos cruciales en el viaje de un héroe, impartiendo sabiduría y apoyo. Los mentores sabios varían en forma, desde el viejo sabio como Gandalf en El Señor de los Anillos hasta maestros experimentados que ofrecen lecciones de vida. Simbolizan la importancia de aprender de los demás y el valor de la tutoría en el crecimiento personal y profesional. En los entornos contemporáneos, los mentores juegan un papel vital en la configuración de los caminos de los individuos, ya sea a través de programas de tutoría formal, entornos educativos o entornos profesionales. Las lecciones, impartidas por los sabios mentores, pueden ayudar a los individuos a navegar por los desafíos, crear confianza y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. El arquetipo del sabio mentor destaca la importancia de buscar orientación y aprender de aquellos con experiencia. En un mundo cada vez más complejo, los individuos se benefician significativamente de la sabiduría de los mentores que pueden proporcionar perspectiva, perspicacia y aliento en sus viajes. Antes del advenimiento del lenguaje escrito, la tradición oral era el principal medio de contar historias. Los mitos se transmitieron como historias, canciones y poemas, creando un rico tapiz de patrimonio cultural. Las tradiciones orales se basaban en varias técnicas de narración, como la repetición, el ritmo y la rima, para mejorar la memoria y el compromiso del público.
Estas técnicas hicieron más fácil para los narradores recordar narrativas complejas y que el público las captara y las compartió. Los mitos, como parte de la tradición oral, eran esenciales para transmitir conocimiento, valores y creencias de una generación a otra. A menudo se contaban historias durante reuniones comunales, reforzando un sentido de identidad y pertenencia dentro de la comunidad. La tradición oral es inherentemente fluida, permitiendo variaciones y adaptaciones de mitos. A medida que los narradores transmitían narrativas, podían embellecer o simplificar detalles según la audiencia, el contexto social o la evolución de las normas culturales. Esta adaptabilidad mantuvo las historias relevantes y atractivas con el tiempo. La invención de la escritura marcó un momento transformador en la preservación de mitos y narrativas culturales. Los sistemas de escritura permitieron grabar mitos, preservándolos para las generaciones futuras con mayor precisión. Este desarrollo permitió mantener la integridad de las historias a lo largo del tiempo, reduciendo la influencia de las limitaciones de la memoria humana. El lenguaje escrito facilitó la difusión de mitos más allá de las comunidades locales. Los textos podrían ser copiados y compartidos a través de vastas distancias, permitiendo a un público más amplio interactuar con estas narrativas fundacionales. Escribir el acceso democratizado a las historias culturales fomentando los intercambios culturales interregionales. El acto de grabar mitos contribuyó al desarrollo del propio lenguaje. Como los mitos fueron transcritos, enriquecieron el vocabulario, la sintaxis y las expresiones estilísticas que tienen implicaciones para la evolución de la literatura y la comunicación en su conjunto. La mitología jugó un papel fundamental en la formación de diversas formas literarias, influyendo en el desarrollo de poemas épicos, obras de teatro y novelas. Las ricas narrativas de mitos inspiraron algunos de los primeros poemas épicos como la Ilíada y la Odisea de Homero. Estas obras preservaron historias mitológicas dentro de estructuras poéticas, combinando la expresión lírica con la profundidad narrativa. Tales épicas no solo entretenían, sino que también transmitían lecciones morales, valores culturales y relatos históricos. Los mitos eran fundamentales para el desarrollo de obras de teatro, particularmente en la antigua Grecia. Las obras de dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides se basaron mucho en temas y personajes mitológicos. La interacción del mito y el drama permitió al público explorar emociones y experiencias humanas complejas, haciendo de la mitología un aspecto esencial de la expresión teatral. La influencia de la mitología se extiende a las formas literarias modernas, incluidas las novelas. Escritores como James Joyce, que incorporó estructuras míticas en obras como Ulises, y autores contemporáneos que reinterpretan mitos en contextos modernos muestran el legado perdurable de narrativas míticas en la literatura. Estas adaptaciones y reinvenciones permiten a las nuevas generaciones interactuar con temas atemporales dentro de los marcos contemporáneos. Exploremos la profunda influencia de la mitología en el arte, la música y la cultura popular. Las narrativas mitológicas no solo han cautivado al público durante siglos, sino que también han proporcionado una rica fuente de inspiración para innumerables artistas, músicos y cineastas a través de varios medios. Las imágenes asociadas a figuras mitológicas han sido un elemento básico de las artes visuales, especialmente en la tradición occidental. Artistas como Botticelli, Rafael y Miguel Ángel crearon piezas icónicas que representan la mitología griega y romana, como Botticelli el nacimiento de Venus. Tales obras de arte sirven no solo para representar la belleza de los temas, sino también para explorar temas más profundos del amor, la belleza y la mortalidad. Las narrativas mitológicas a menudo contienen un rico simbolismo que los artistas utilizan para transmitir ideas y emociones complejas. Por ejemplo, la representación de Atenea, la diosa de la sabiduría, con frecuencia simboliza la búsqueda intelectual y la virtud, mientras que la imagen de Icarus, que volaba demasiado cerca del sol, advierte contra la arrogancia. Estas asociaciones simbólicas prestan profundidad a las obras de arte y permiten interpretaciones multifacéticas. Los artistas contemporáneos siguen inspirando en la mitología.
Por ejemplo, artistas como Salvador Dalí y Marc Chagall incorporaron temas mitológicos en sus obras surrealistas, presentando historias atemporales de formas innovadoras que resuenan en el contexto de la vida moderna. Los temas mitológicos han influido mucho en la música clásica, particularmente a través de la ópera y el ballet. La historia de Orfeo y Eurídice es más famosamente capturada en la ópera de Gluck y más tarde en la interpretación de Berlioz, mostrando los aspectos emocionales y trágicos del amor y la pérdida. Este tema central de mitos, el poder de la música. Undercore el impacto transformador puede tener en la experiencia humana. La mitología también se puede ver en composiciones orquestales. Debussy.s Prelude de la Prosmidi de un Faune se basa en el mito de Pan, capturando las exuberantes cualidades pastorales asociadas con el dios de la naturaleza. Del mismo modo, el también de Sich Zaratustra de Richard Strauss evoca temas de la filosofía de Nietzsche. La influencia de la mitología también impregna los géneros musicales modernos. Bandas y artistas, desde Led Zeppelin hasta Cier, incorporan con frecuencia referencias mitológicas en sus letras, explorando temas de amor, destino, mortalidad y existencialismo. Tales adaptaciones mantienen vivas las historias mitológicas en la cultura contemporánea, permitiendo a los oyentes interactuar de nuevo con estos temas milenarios. Las narrativas mitológicas se han convertido en una fuente prominente para guionistas y directores. Películas como Clash of the Titans, Troy y Thor adaptan cuentos antiguos para el público moderno, reinterpretándolos a través de lentes contemporáneas, preservando sus temas centrales. Estas adaptaciones a menudo exploran el heroísmo, el conflicto y los dilemas morales familiares para el público antiguo y moderno. El Hércules de Disney, aunque aleje, introduce a los espectadores en la mitología griega, permitiendo al público, especialmente a los niños, interactuar con estas historias antiguas. Tales adaptaciones simplifican narrativas complejas pero conservan temas esenciales de valentía, identidad y lucha entre el bien y el mal. La mitología también juega un papel en la televisión, como se ve en series como American Gods y Gods of Egypt, que exploran y expanden marcos mitológicos en el contexto de la sociedad moderna. Estas narrativas desafían a los espectadores a considerar cómo las creencias e historias antiguas siguen influyendo en la cultura contemporánea. La naturaleza perdurable de la mitología en el arte, la música y la cultura popular subraya la experiencia humana compartida. Los mitos proporcionan un lenguaje común a través del cual diversas culturas pueden involucrarse con temas universales, pérdida, heroísmo y moralidad. En un mundo que cambia rápidamente, la mitología ofrece un medio para que los individuos y las sociedades exploren la identidad y el significado. Al revisitar estas historias milenarias, artistas, músicos y cineastas incitan al público a reflexionar sobre sus valores, creencias y lugar en el universo. Las interpretaciones modernas de los cuentos mitológicos a menudo sirven como comentarios sociales, abordando temas contemporáneos a través de la lente de narrativas antiguas. Este puente entre el pasado y el presente fomenta el discurso crítico sobre normas, tradiciones y aspiraciones colectivas. La mitología ha influido profundamente en el arte, la música y la cultura popular, sirviéndonos como una fuente inagotable de inspiración para la expresión creativa. Desde pinturas clásicas que representan historias atemporales hasta películas contemporáneas que reinterpretan y revisan narrativas mitológicas, estos temas siguen cautivando y resonando con público a través de generaciones. La riqueza simbólica de los cuentos mitológicos permite a los artistas explorar emociones y experiencias humanas complejas, mientras que los músicos reinterpretan estas narrativas para resaltar su profundidad emocional. A medida que la mitología sigue moldeando varios mediums, sigue siendo una parte esencial de nuestra conciencia cultural, reflejando nuestros valores, aspiraciones y luchas compartidos en un mundo en constante evolución. Los mitos sirven no solo como narrativas que entretienen, sino también como profundas reflexiones de las sociedades de las que surgieron.
Examinando estos cuentos podemos obtener información sobre los orígenes de las civilizaciones, las creencias y los valores sociales, así como los acontecimientos y figuras históricos. Los relatos mitológicos a menudo arrojan luz sobre cómo las civilizaciones antiguas entendían sus orígenes y desarrollo. Muchas culturas tienen mitos de creación que explican sus inicios y el establecimiento de sus sociedades. Por ejemplo, el mito de la creación egipcia describe cómo el dios Atún creó el mundo del caos, estableciendo los cimientos para la antigua sociedad egipcia y su visión del orden Maat versus caos y Sfet. Estas historias de creación no solo proporcionan una visión de los orígenes de la civilización, sino que también reflejan sus valores con respecto a la armonía, el orden y lo divino. La mitología griega, particularmente relatos como la Guerra de Troya, ofrece una visión rica de la dinámica política y social de la antigua Grecia. Esta narrativa no solo cuenta la historia de una guerra legendaria, sino que también destaca la importancia del honor, la lealtad y las consecuencias de la arrogancia en una sociedad que premió estos valores. El mito crea un telón de fondo para entender cómo veían los griegos el liderazgo, las relaciones y el conflicto. Los mitos ayudan a establecer la identidad cultural conectando las sociedades actuales con su pasado. Crean un sentido de pertenencia y continuidad a medida que las comunidades se ven como parte de una narrativa más amplia que trasciende vidas individuales. Este marco cultural influye en última instancia en cómo las civilizaciones antiguas entendieron su papel en el mundo y su relación con lo divino. Las narrativas mitológicas revelan mucho sobre los valores sociales, creencias y normas que dieron forma a las culturas antiguas. Los mitos a menudo codifican lecciones morales, tabúes y expectativas sociales. Por ejemplo, el mito de Prometeo, que robó fuego de los dioses para dar a la humanidad, destaca temas de rebelión, la búsqueda del conocimiento y los peligros de sobrepasar los límites. Este mito refleja los valores sociales en torno a la obediencia, el orden divino y las consecuencias del desafío. Los mitos ilustran con frecuencia los paisajes religiosos de las sociedades antiguas. Los rituales y ceremonias representados en los mitos proporcionan información sobre la adoración, las prácticas de sacrificio y la relación de la comunidad con sus deidades. Los mitos mesoamericanos que rodean a la deidad Quetzalcóatl revelan cómo estas sociedades veneraban a dioses ligados a prácticas agrícolas, enfatizando la interdependencia entre religión y vida cotidiana. Los mitos también presentan ideas sobre los roles de género y las jerarquías sociales. La representación de figuras como Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, proporciona contexto para los roles e influencia de la mujer en las sociedades antiguas. Examinando estos personajes puede revelar las complejidades de la dinámica de género y las expectativas puestas en los individuos dentro de una cultura. Si bien los cuentos mitológicos pueden no ser relatos históricos precisos, a menudo incluyen elementos que reflejan eventos reales y cifras significativas. Algunos mitos incorporan acontecimientos históricos y el análisis de estas relaciones puede iluminar la memoria cultural de una sociedad. Por ejemplo, la Guerra de Troya, aunque impregnada de mitos, probablemente refleja conflictos reales que involucran a ciudades-estado en la antigua Grecia. La leyenda sirve como vehículo narrativo que preserva la memoria de la guerra, las alianzas y las complejidades de la interacción humana. Figuras mitológicas a menudo encarnan ideales culturales específicos y rasgos históricos que resuenan con el público. Héroes como Hércules o el rey Arturo sirven como representaciones de los valores, fortalezas y aspiraciones de sus respectivas sociedades. Sus obras pueden estar basadas en individuos históricos cuyas hazañas fueron embellecidas con el tiempo, lo que nos permite explorar el entrelazamiento del mito y la historia. Los estudiosos pueden analizar el contexto histórico de los mitos para reconstruir las condiciones en las que fueron creados. Por ejemplo, el ascenso del Imperio Romano y la mitología posterior que rodea su fundación, como el cuento de Rómulo y Remuscan, proporcionan una visión de las ambiciones, temores y expectativas sociales de una civilización en expansión.
Exploremos la profunda influencia de la mitología en las tradiciones religiosas y espirituales, centrándose en el simbolismo religioso, los conceptos cosmológicos y la orientación moral y ética. Cada uno de estos elementos ilustra la conexión duradera entre los mitos y los aspectos fundamentales de diversas prácticas y creencias religiosas. Muchos símbolos religiosos y rituales pueden rastrear sus orígenes hasta mitos antiguos, incorporando temas y personajes que han moldeado creencias espirituales a lo largo de la historia. Por ejemplo, la cruz cristiana, que simboliza la crucifixión de Jesucristo, tiene sus raíces en la práctica romana de la ejecución, pero su simbolización más amplia de sufrimiento, sacrificio y redención hace eco de temas encontrados en mitos anteriores sobre la muerte y la resurrección, como los de Osiris en la mitología egipcia o la historia de Dionisio en la mitología griega. Estas conexiones resaltan cómo los símbolos religiosos a menudo evolucionan de narrativas mitológicas anteriores. Muchos rituales en diversas tradiciones religiosas provienen de historias mitológicas. Por ejemplo, el ritual hindú de puja adoración a menudo implica ofrendas a deidades que reflejan narrativas mitológicas, enfatizando las relaciones entre lo divino y los adoradores informados por historias antiguas. Los mitos sirven para enriquecer el significado de los símbolos religiosos, añadiendo capas de interpretación y significado cultural. La representación de la serpiente tanto en el relato bíblico de Adán y Eva como en la mitología de varias culturas a menudo simboliza la dualidad, la sabiduría, la transformación y el peligro, ilustrando la naturaleza multifacética del simbolismo en diferentes religiones. Los mitos a menudo proporcionan marcos integrales para entender el origen del universo, la creación y la existencia humana, dando forma a las opiniones cosmológicas de diferentes tradiciones religiosas. Muchas religiones tienen mitos de creación que explican cómo el mundo y la humanidad llegaron a existir. Por ejemplo, en Génesis, la narrativa de la creación bíblica describe a Dios creando el mundo en 6 días. Del mismo modo, el mito de la creación hindú involucra al ser cósmico Vishnu, quien crea el universo a partir de las aguas primordiales. Estas narrativas no solo explican los orígenes, sino que también reflejan las creencias y valores de sus respectivas culturas. Los mitos a menudo delinean la estructura del universo, incorporando ideas de cielos, tierra y inframundos. El mito griego del cosmos, representado por Hesíodo Antígona, establece relaciones entre dioses, titanes y humanos, esbozando una cosmovisión que influye en varias creencias religiosas occidentales. Con frecuencia, los mitos abordan la cuestión del lugar de la humanidad en el cosmos. Por ejemplo, la mitología nórdico describe a los seres humanos creados a partir de árboles por los dioses Odín, Bil y Ve, enfatizados en la interconexión de la naturaleza y la divinidad. Tales narrativas crean un marco para entender la existencia humana dentro de un orden cósmico más grande que resuena a través de varias enseñanzas religiosas. Las narrativas mitológicas han transmitido históricamente lecciones morales y principios éticos, dando forma a comportamientos y valores sociales tanto en contextos antiguos como modernos. Los mitos sirven de vehículos para impartir orientación moral. Por ejemplo, el mito griego del rey Midas, que deseaba la capacidad de convertir todo lo que tocó en oro, ilustra en última instancia los peligros de la codicia y la importancia de apreciar lo que uno tiene. Clases morales similares resuenan en las enseñanzas religiosas, donde a menudo se enfatiza virtuosamente. Muchas tradiciones religiosas emplean paricas como mitos para transmitir principios éticos. Las enseñanzas de Jesús a menudo incorporan narrativas que reflejan la estructura mítica, transmitiendo profundas verdades morales como la importancia de la compasión y la humildad que resonan a través de narrativas mitológicas también. La mitología comparativa destaca los temas éticos que comparten los mitos interculturales, como la importancia de la comunidad, la familia, la hospitalidad y la justicia. Este terreno común permite el diálogo y la comprensión interreligiosas, demostrando que a pesar de las diferencias, muchas tradiciones religiosas ofrecen una guía moral similar basada en el mito.
La mitología comparada es el estudio de temas compartidos, narrativas y motivos entre diferentes tradiciones mitológicas, revelando los elementos universales de la experiencia humana. Al analizar mitos de diversas culturas, los estudiosos identifican temas universales como la creación, la inundación, el renacimiento y el viaje del héroe, que se repiten a través de las tradiciones. Por ejemplo, la historia de un gran diluvio se puede encontrar tanto en los relatos mesopotámicos epigígames como en los relatos bíblicos Arca de Noé, reflejando preocupaciones compartidas sobre la humanidad, la moralidad y el juicio divino. El estudio de la mitología comparativa revela cómo las culturas se influyen entre sí a través del intercambio de mitos e historias. Las interacciones históricas como el comercio, la conquista y la colonización llevaron a menudo a la mezcla y adaptación de temas mitológicos, enriqueciendo las tradiciones religiosas y la narración de historias. A medida que los estudiantes y estudiosos de la mitología se involucran con la mitología comparativa, pueden surgir nuevas interpretaciones de historias familiares. Entender cómo diferentes culturas lidian con cuestiones similares sobre la existencia, la moralidad y la divina fomenta una mayor apreciación de la experiencia humana compartida. Exploremos el fascinante campo de la mitología comparativa, que proporciona información sobre las similitudes entre culturas centrándose en temas compartidos, conexiones interculturales y el impacto del intercambio cultural. Esta exploración revela cómo diversas mitologías en todo el mundo no solo reflejan identidades únicas, sino que también resaltan experiencias y verdades humanas compartidas. A pesar de las vastas diferencias geográficas y culturales entre las sociedades, muchos mitos en todo el mundo comparten temas fundamentales que reflejan cuestiones y experiencias humanas comunes. Casi todas las culturas tienen su propio mito de creación que explica cómo el universo y la humanidad surgieron. Por ejemplo, la creación del Génesis en las tradiciones judeocristianas describe a Dios creando el mundo en 6 días, culminando en la creación de la humanidad. El mito de la creación hindú a menudo habla de Vishnu creando el mundo desde el océano cósmico, enfatizando los ciclos de creación y destrucción. Estas variaciones a menudo abordan temas similares del caos dando paso al orden y el propósito divino de la insinuación en la creación. El arquetipo del viaje del héroe, donde un protagonista se embarca en una aventura, se enfrenta a pruebas, recibe ayuda y, en última instancia, vuelve transformados a través de las culturas. Hércules en la mitología griega, embarcándose en sus 12 trabajos, refleja la universalidad de las búsquedas heroicas. Del mismo modo, la Odisea sigue el arduo viaje de Odiseo a casa, haciendo historias paralelas como las del rey Arturo y Finn Nemecécol en la tradición celta. Estas narrativas ilustran las experiencias universales de lucha, crecimiento y búsqueda de la identidad. Muchos mitos exploran el conflicto entre el bien y el mal, a menudo personificando estas luchas a través de deidades, héroes y monstruos. En el zoroastrismo, la batalla eterna entre Ahura Mazda bueno y Angra Mainyu sirve para explicar las opciones morales. Del mismo modo, la lucha dualista es un tema central en muchos mitos nórdicos, especialmente encarnado por el conflicto entre los dios y los gigantes Jotuns. Este tema recurrente revela cómo las diferentes culturas conceptualizan la moralidad, la ética y la naturaleza de la existencia. Examinar estas similitudes ayuda a iluminar la experiencia humana compartida y el deseo universal de explicar el mundo que nos rodea. Los mitos a menudo abordan las experiencias humanas fundamentales, el nacimiento, muerte, amor y conflicto, que trascienden las fronteras culturales. Al estudiar estas narrativas compartidas, reconocemos que diversas culturas lidian con consultas existenciales similares. La presencia de temas comunes en diferentes mitologías permite a los individuos explorar sus identidades en relación con los demás. Al reconocer historias compartidas, la gente puede apreciar los entresijos de sus propias culturas mientras encuentras puntos en común con los demás. Las lecciones morales derivadas de los mitos a menudo se alinean a través de las culturas, a pesar de los diferentes contextos.
Por ejemplo, se encuentran cuentos cautivos sobre el orgullo y la codicia tanto en occidentales como en las fábulas de Aesop y en las tradiciones orientales como Jataka budistas, destacando un marco moral colectivo que guía a diversas sociedades. El intercambio cultural ha jugado un papel importante en la configuración de las mitologías, revelando cómo las culturas se han influenciado mutuamente a lo largo de la historia. A medida que las sociedades interactuaban a través del comercio, la conquista o la migración, a menudo intercambiaban mitos e historias. Por ejemplo, el período helenístico dio lugar a un importante intercambio cultural entre las culturas mediterránea, griega y oriental, lo que llevó a la incorporación de elementos mitológicos orientales a la tradición griega. Las adaptaciones interculturales muestran cómo evolucionan los mitos con el tiempo. La épica de Gilgamesh, arraigada en la mitología sumeria, influyó más tarde en las tradiciones literarias occidentales, incluyendo la Biblia hebrea y las épicas homéricas. En los tiempos modernos, los mitos y las historias circulan globalmente a través de los medios, la literatura y el arte. Por ejemplo, la proliferación de adaptaciones de hoy o de cuentos mitológicos como las de la mitología nórdica y griega ilustra cómo se reinterpretan las narrativas antiguas para el público contemporáneo, fomentando una conversación cultural compartida. Cada una de estas criaturas encarna narrativas ricas y temas poderosos que reflejan la experiencia, creencias y valores humanos. El fénix, símbolo de renacimiento y transformación. El fénix es un pájaro mítico a menudo representado como estallando en llamas y siendo consumido por el fuego solo para levantarse de nuevo de sus cenizas. Esta narrativa tiene sus raíces en varias tradiciones culturales, incluyendo mitologías egipcias, griegas y asiáticas. El fénix es un poderoso símbolo de renovación y regeneración. Su ciclo de muerte y renacimiento refleja la idea de que los finales pueden llevar a nuevos comienzos. Esta noción resuena profundamente en varias experiencias humanas, particularmente con el crecimiento personal, la curación y la transformación. El fénix encarna la creencia en la naturaleza cíclica de la existencia, enfatizando que la vida es un proceso continuo de cambio y renovación. Este simbolismo se puede ver en muchas creencias culturales y espirituales que honran el poder transformador de la muerte y el renacimiento. El unicornio, símbolo de pureza y poder espiritual. El unicornio es a menudo retratado como una criatura parecida a un caballo con un solo cuerno en espiral en su frente, asociado con pureza, gracia y belleza. Aparece en varias mitologías y folclore, especialmente dentro de las tradiciones europeas. El unicornio se asocia tradicionalmente con la pureza y la castidad. A menudo se representa como una criatura que solo puede ser domesticada por una virgen, representando los ideales de la inocencia y la conexión del mundo natural con la virtud humana. Más allá de su belleza física, se cree que el cuerno del unicornio tiene propiedades mágicas capaces de purificar el agua y curar dolencias. Esto realza su papel como un símbolo de la gracia divina y la espiritualidad, encarnando la conexión entre lo terrenal y lo celeste. Los dragones son poderosas criaturas mitológicas que se encuentran en varias culturas en todo el mundo, desde el dragón europeo que respira fuego hasta los benevolentes y sabios dragones de la mitología asiática. Sus representaciones van desde bestias temibles hasta protectores sabios. Los dragones a menudo simbolizan el poder, la fuerza y el poder. Pueden representar desafíos formidables en las narrativas de héroes, encarnando las adversidades que deben ser enfrentadas y superadas para lograr la grandeza. Los dragones también encarnan la dualidad, si bien pueden ser fuerzas destructivas que causan estragos en los cuentos, también pueden representar la creación y transformación. El dragón chino simboliza la auspiciosidad y la prosperidad. Esta complejidad refleja las emociones humanas y las paradojas de la experiencia. La sirena, símbolo de la belleza, y las sirenas misteriosas, a menudo representados como media mujer, criaturas de medio pescado, son prevalentes en el folclore de muchas culturas. Suelen estar asociados con el océano y a menudo encarnan los misterios del mar. Las sirenas simbolizan la conexión entre la tierra y el mar,
encarnando la dualidad de la naturaleza humana. Trascienden fronteras, representando tanto la belleza como el peligro. Las sirenas son a menudo retratadas como seres encantadores cuyas canciones pueden atraer a los marineros a su perdición, simbolizando el encanto y el peligro del mundo natural. A través de esta narrativa reflejan tanto la maravilla como la imprevisibilidad del océano, sirviendo como un recordatorio de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Estas criaturas no solo sirven como elementos fascinantes de la mitología, sino también como espejos que reflejan nuestras aspiraciones, temores y la naturaleza compleja de la realidad. Al explorar su significado simbólico, obtenemos una visión más profunda de la experiencia humana y de las historias atemporales que siguen moldeando nuestras culturas. La mitología proporciona un terreno fértil para la creatividad y la inspiración, además de examinar su impacto en varias expresiones artísticas. También tocaremos la importancia de desmentir mitos y conceptos erróneos. Los mitos presentan una amplia gama de personajes, escenarios y temas que pueden despertar nuevas ideas e inspirar creatividad. Las narrativas de dioses, héroes y criaturas míticas ofrecen a escritores y artistas una gran cantidad de material para aprovechar, animándolos a explorar emociones complejas, dilemas morales y mundos fantásticos. Muchos mitos tratan de la identidad, la transformación y la experiencia humana, animando a los artistas a explorar estos temas en sus propias obras. Por ejemplo, las historias de metamorfosis, como las que se encuentran en las Metamorfosis de Ovidio, donde los personajes sufren transformaciones físicas o espirituales, resuenan profundamente con temas de cambio personal y autodescubrimiento. Las narrativas mitológicas a menudo desdibujan la línea entre la realidad y la fantasía, invitando al público a imaginar mundos donde lo imposible se hace posible y la lógica da paso a la maravilla. Este sentido de intriga y posibilidad enciende la imaginación, impulsando la creatividad en diversas formas artísticas. Desde antiguas esculturas como las de los dioses griegos hasta pinturas renacentistas que representan temas mitológicos como Botticelli es el nacimiento de Venus, la mitología ha servido durante mucho tiempo como una fuente fundamental de inspiración para los artistas. Estas obras transmiten no solo belleza estética, sino también narrativas complejas que exploran las emociones y los valores humanos. Los mitos han sido parte integral del desarrollo de la literatura a lo largo de la historia. Poemas épicos como Homeros La Ilíada y la Odiseas establecieron tradiciones narrativas que continúan informando técnicas de narración de historias hoy en día. Los autores modernos se inspiran en temas mitológicos y arquetipos para elaborar sus propios cuentos, reflejando experiencias humanas universales. La mitología también ha influido en los compositores y dramaturgos. Óperas, ballets y musicales contemporáneos a menudo adaptan historias mitológicas, permitiendo al público interactuar con estos temas a través de la música y la actuación. El ciclo de Anillo de Guarneres, basado en la mitología norse, ejemplifica esta síntesis de mitos y arte musical. Hoy en día, la literatura y el cine contemporáneo siguen dibujándose mucho en temas mitológicos. Obras como la serie Percy Jackson de Rick Riordan reinterpretan antiguos mitos para el público moderno, fusionando la tradición con nuevas perspectivas sobre la identidad, la cultura y la sociedad. La influencia de la mitología también es evidente en los medios visuales, incluyendo videojuegos que incorporan narrativas mitológicas como God of War, que se basa en gran medida de los mitos griegos y nórdicos. Estos medios invitan a los jugadores a explorar ricas historias y personajes moldeados por leyendas antiguas. Varios géneros, incluyendo fantasía y ciencia ficción, a menudo toman prestado de los arquetipos mitológicos, permitiendo a los creadores explorar temas imaginativos y complejos mientras se involucran con narrativas antiguas. Esta mezcla invita a reimaginaciones de mitos tradicionales, descubriendo nuevos significados y relevancia en contextos contemporáneos. Si bien la mitología es un terreno fértil para la creatividad, también es esencial distinguir los mitos de los hechos.
Muchos mitos surgen de narrativas culturales que abordan los miedos, valores y aspiraciones humanas, pero también pueden propagar conceptos erróneos que pueden enturbiar nuestra comprensión de la historia o la ciencia. Participar con la mitología nos permite apreciar su significado artístico y cultural al tiempo que reconocemos las diferencias entre narrativas mitológicas y verdades históricas. Educarnos a nosotros mismos y a otros sobre los orígenes y roles de los mitos mejora nuestra comprensión de su lugar en la sociedad. Al desmentir mitos y conceptos erróneos, nos empoderamos con conocimiento y fomentamos discusiones informadas resonando en campos como antropología, literatura y psicología. Este proceso mejora nuestro aprecio por las complejidades del pensamiento humano y la creatividad. A través de esta exploración reconocemos el valor inherente de la mitología en la configuración de nuestra imaginación colectiva al tiempo que defendemos la importancia de una interpretación reflexor para entender el mundo que nos rodea. Entender estos malentendidos ayuda a iluminar el verdadero valor de la mitología en la cultura contemporánea y el pensamiento humano. Mitología como Fairy Tales for Children Misconception. Una creencia generalizada es que la mitología es simplemente una colección de cuentos de hadas simples diseñados para el entretenimiento infantil. Realidad, en marcado contraste, los cuentos mitológicos son mucho más matados y complejos. Abarca no solo narrativas ricas que involucran dioses, héroes y criaturas, sino también profundas reflexiones filosóficas sobre la existencia, la moralidad y la naturaleza humana. Los mitos a menudo abordan temas serios como la creación, la muerte, el amor, la traición y el orden cósmico, que están lejos de las lecciones morales y pristas que se encuentran en los cuentos de hadas típicos de los niños. Ejemplos: el mito griego de Prometeo explora los temas de desafío contra la autoridad divina y la complicada relación entre humanidad y conocimiento. La épica sumeria de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias conocidas, trata de la amistad, la condición humana y la búsqueda de la inmortalidad. Mitología como disección errónea, anticuada y irrelevante. Algunos asumen que la mitología es una reliquia del pasado, carente de relevancia en nuestra era moderna y científica. Realidad, esta visión pasa por alto la profunda influencia de la mitología en la cultura contemporánea, la literatura, la psicología y la comprensión de la humanidad de sí misma. Temas mitológicos como el viaje, la transformación y los dilemas morales de los héroes siguen profundamente arraigados en las narrativas modernas, desde el cine y la literatura hasta la publicidad y las teorías psicológicas. Ejemplos: superhéroes en cómics y películas a menudo encarnan a los arquetipos mitológicos. Por ejemplo, Superman puede ser comparado con Hércules, mientras que Wonder Woman refleja los atributos de las antiguas diosas guerreras. Estos personajes se basan en narrativas milenadas, reiterando temas míticos de heroísmo, sacrificio y justicia. Las discusiones filosóficas frecuentemente regresan a ideas mitológicas para explorar cuestiones sobre la existencia, la ética y la condición humana. Por ejemplo, las discusiones de Joseph Campbell sobre el viaje del héroe influyen en la narración contemporánea y la autocomprensión. Temas universales y arquetipos. Concepto de equivocación. Otra idea errónea es que los mitos son únicos de su cultura y no comunican temas universales compartidos a través de diferentes sociedades. Realidad, de hecho, muchos mitos reflejan temas y arquetipos comunes que resuenan a través de las culturas, demostrando lo intrincadamente las experiencias humanas que se entrelazan independientemente de las diferencias geográficas o históricas. Ejemplos: el viaje del héroe, tal y como estudió Campbell, aparece en numerosas culturas, desde las aventuras de Odiseo en la antigua Grecia hasta la moderna saga de Luke Skywalker en Star Wars. Los mitos del diluvio se pueden encontrar en todo el mundo. Pense en el Arca de Noé en las tradiciones abrámicas, la epopeya de Gilgamesh y el mito hindú de Manu. Cada uno relata una narrativa similar de destrucción y de renacimiento, hablando de preocupaciones humanas compartidas sobre la moralidad, la supervivencia y la renovación. Mitos como documentos históricos y culturales. Concepto erróneo. Otro malentendido es que los mitos son historias puramente ficticias que pueden ser descartadas como insignificantes.
Realidad, los mitos tienen un valor histórico y cultural significativo, sirviendo como ventanas a las creencias, valores, prácticas y ansiedades de civilizaciones antiguas. Proporcionan contexto para entender cómo las sociedades lidiaban con cuestiones existenciales y desarrollaban su cosmovisión. Ejemplos: los mitos egipcios, como la historia de Osiris, ilustran las antiguas creencias egipcias sobre la muerte y la otra vida, destacando sus valores que rodean la moral y el orden en la sociedad. Los mitos nórdicos con respecto a Ragnarok, el fin del mundo, reflejan las actitudes culturales hacia el destino, la inevitabilidad del destino y el honor del etos guerrero que impregnaba a la sociedad vikinga. Reconocer que la mitología no es meros cuentos infantiles o reliquias irrelevantes nos permite apreciar su rica tapiz de temas, su influencia perdurable en la cultura y su papel significativo en la exploración de experiencias humanas fundamentales. Los mitos son historias intrinadas llenas de simbolismo y profundas percepciones filosóficas que ofrecen valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y los valores sociales. Lejos de ser anticuados, los temas y arquetipos mitológicos siguen resonando en la narración moderna, proporcionando marcos a través de los cuales entendemos heroísmo, moral e identidad. Los mitos sirven como documentos históricos importantes, reflejando los valores y creencias de las civilizaciones que los crearon y ofreciendo lecciones que siguen siendo pertinentes hoy en día. Hay algunas aplicaciones prácticas de conocimiento mitológico en varios dominios, centrándose específicamente en el liderazgo y la resolución de problemas, la comprensión del comportamiento humano y la creatividad y la narración de historias. Cada una de estas áreas destaca la perdurable relevancia de los mitos en la configuración de nuestro enfoque de varios aspectos de la vida y la interacción humana. Los cuentos mitológicos a menudo representan a héroes enfrentando desafíos formidables y adversarios. Al analizar sus enfoques, los líderes modernos pueden extraer valiosas ideas sobre el liderazgo y la resolución de problemas eficaces, incluyendo resiliencia, adaptabilidad y pensamiento estratégico. Ejemplo: la historia de Odiseo. En la Odiseo muestra su ingenio y astucia mientras se enfrenta a varios obstáculos en su viaje a casa. Su capacidad para inspirar lealtad entre su equipo y pensar creativamente en soluciones a problemas como idear un plan para escapar del cíclope sirve como un modelo valioso para los líderes modernos. Los mitos ilustran con frecuencia la importancia de la perseverancia y el crecimiento que surge de navegar por la adversidad. Los líderes pueden aprender a enfrentar las crisis, mitigar los conflictos y salir más fuertes de los desafíos al entender estas narrativas. Ejemplo: Hércules, encargado de completar a los 12 labores, ejemplifica la determinación de enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Su viaje ilustra que el verdadero liderazgo a menudo implica enfrentar miedos y dudas al tiempo que mantiene una visión y un propósito claros. Los mitos profundizan en las complejidades de las emociones, deseos y miedos humanos. Estudiando estas narrativas, podemos obtener una visión más profunda de nuestras propias motivaciones y comportamientos, fomentando una mayor empatía y comprensión de los demás. Ejemplo: considere el mito de Pesiche y Eros, que explora temas de amor, confianza, celos y crecimiento personal. Analizar el viaje de Pésiches revela cómo la interacción de las emociones fuertes puede dar forma a las decisiones y relaciones, destacando la importancia de la vulnerabilidad, la empatía y el autodescubrimiento en las experiencias humanas. Entender los personajes y situaciones dentro de los mitos puede facilitar la autoconciencia y la empatía hacia los demás. Cultivar estas cualidades es esencial en entornos personales y profesionales. Ejemplo: la historia del rey Midas, que aprende las duras consecuencias de su codicia, enseña valiosas lecciones sobre la empatía, las consecuencias de las elecciones y la importancia de la humildad. Estudiando mitos como este, los individuos pueden reflexionar sobre sus valores y reconocer el impacto de sus acciones en los demás. Pensamiento imaginario. Los mitos son ricos en historias imaginativas, simbología y metáforas que estimulan el pensamiento creativo. Participar con estas narrativas puede despertar inspiración y fomentar la solución de problemas innovadores.
Ejemplo, los elementos fantásticos en los mitos como las habilidades de cambio de forma de coyote en el folclore nativo americano o las numerosas transformaciones en Ovidio Metamorphosescan pueden inspirar a artistas, escritores y creadores a empujar los límites de su propia narración y expresión artística. Estudiar las estructuras y elementos de los mitos puede mejorar las habilidades de contar historias que son esenciales en varios campos, incluyendo negocios, educación y artes. Ejemplo del marco de viaje de los héroes clásicos, articulado por Joseph Campbell, proporciona una estructura narrativa convincente que se puede aplicar en la narración moderna, desde la escritura de novelas hasta la elaboración de presentaciones atractivas. Entender este arco narrativo empodera a los individuos para crear historias más atractivas e impactantes. Los mitos a menudo encapsulan temas y arquetipos universales, enriqueciendo nuestra comprensión de las experiencias humanas y las diversas formas en que las culturas interpretan su existencia. Ejemplo del arquetipo de héroes representado por figuras como Gilgamesh o Frodo Baggins, sirve como una lente a través de la cual podemos examinar nuestro viaje en la vida, mejorando nuestra comprensión de las transformaciones personales y las narrativas humanas compartidas. Terminamos esta conferencia en el recuento de las formas en que las tradiciones mitológicas han sido preservadas y transmitidas a través de generaciones, centrándose en la narración oral, los registros escritos y los medios modernos. Cada uno de estos modos de transmisión desempeña un papel crucial para garantizar la continuidad y pertinencia de los mitos en la cultura contemporánea. Durante siglos, los mitos se transmitieron principalmente a través de la narración oral. Los narradores de varias culturas reunirían a las comunidades para compartir cuentos llenos de aventuras, lecciones morales y valores culturales que reflejan sus creencias y experiencias de sociedad. La narración oral implicaba diversas técnicas como repetición, ritmo y expresión dramática para cautivar a las audiencias y ayudar a la retención de memoria. Este método dinámico de compartir historias no solo conservó el contenido de los mitos, sino que también contrajo un sentido de identidad comunitaria y colectiva. Como los mitos se transmitieron oralmente, a menudo se adaptaron al contexto de la audiencia y la aportación creativa de los narradores, permitiendo variaciones que mantenían las narrativas frescas y relevantes. Esta fluidez garantizó que los mitos pudieran adaptarse a los cambios culturales y sociales a lo largo del tiempo. La narración oral jugó un papel vital en el fomento de lazos comunitarios y la identidad cultural. Los mitos a menudo se relacionaban con las leyendas locales, los cuentos ancestrales y las historias compartidas, ayudando a los individuos a conectarse con su herencia y reforzando un sentido de pertenencia dentro de su sociedad. La invención de la escritura marcó un cambio transformador en la preservación de los mitos. Las primeras civilizaciones, como los sumerios, egipcios y griegos, comenzaron a documentar sus narrativas mitológicas, asegurando que estas historias pudieran ser preservadas para las generaciones futuras. Los mitos estaban inscritos en materiales como tabletas de arcilla, papiro y pergamino posterior. Por ejemplo, la Epic de Gilgamesh se registró en tabletas cuneiformes, permitiendo que su influencia perdiera a través de la historia. Los registros escritos permitieron difundir mitos más allá de las comunidades localizadas, llegando a audiencias más amplias. Esta accesibilidad permitió el intercambio intercultural de ideas e historias, fomentando las conexiones entre diferentes civilizaciones. A medida que los mitos se traducían a otros idiomas y se incorporaban a diversos contextos culturales, evolucionaban pero conservaban sus temas centrales, reforzando la universalidad de la experiencia humana. La documentación de los mitos sentó las bases para el desarrollo de la literatura, influyendo en la poesía épica, el drama y los textos filosóficos. Obras como la Ilíada y la Odisea no solo abarcan historias míticas, sino que también sirven como textos fundacionales en la tradición literaria occidental. Hoy en día, los mitos siguen prosperando a través de la literatura, desde narraciones y adaptaciones de antiguos mitos hasta nuevas obras inspiradas en temas mitológicos.
Los autores a menudo se basan en elementos mitológicos para elaborar narrativas modernas, manteniendo vivos estos cuentos antiguos para las nuevas generaciones. Interpretaciones modernas de mitos como Rick Riordanes, Percy Jackson y Los Olímpicos hacen que las historias antiguas sean accesibles y atractivas para el público más joven, asegurando su continua relevancia. La industria del cine y la televisión ha abrazado la mitología, dando lugar a numerosas adaptaciones y producciones originales que se basan en temas mitológicos y personajes. Películas como Troy, Wonder Woman y personajes animados como Disney's Hércules reinterpretan estas antiguas narrativas para el público contemporáneo. El medio visual permite contar historias dinámicas, dando vida a los mitos de maneras que involucran a los espectadores modernos, haciendo que los cuentos milenarios se sientan inmediatos y relevantes. El auge de Internet ha permitido que los mitos lleguen a una audiencia aún más amplia a través de plataformas en línea, blogs, podcasts y redes sociales. Esta accesibilidad fomenta las discusiones, análisis y reinterpretaciones creativas de los mitos, fomentando aún más el compromiso con estas narrativas. La era digital permite intercambios interculturales donde los individuos pueden compartir y explorar mitologías de diferentes culturas, aumentando la apreciación de la diversidad de historias y temas en todo el mundo.